toda la lección hasta ahorita se ha tratado del sufrimiento y por qué sufrimos. Y el sufrimiento surgió por el pecado, y el pecado en nuestro mundo surgió por la razón de que unos seres abusaron de la libertad que Dios les había dado. La pregunta que surge es, ¿sabía Dios antemano que iban a pecar? Pues claro, porque es Dios. Pero como el autor C.S. Lewis dice, él pensó que valía la pena correr el riesgo. ¿Pero para quién? ¿Para nosotros que estamos sufriendo y Dios está en el trono, en su trono? Pues no exactamente. Sino, hermanos, Dios creía que la libertad de sus seres creados era tan sagrado que prefirió venir a este mundo para sufrir la mayor parte de nuestros sufrimientos causados por nuestro abuso de esa libertad que negamos. Y este sufrimiento se puede ver en la vida de Jesús. Esta semana vamos a ver no por qué sufrimos y cómo tratar de salirnos de ese sufrimiento, sino hoy, esta semana, aprenderemos sobre el sufrimiento de Cristo Jesús. Bienvenidos a Creciendo en Cristo. Hermanos, bienvenidos a su canal Creciendo en Cristo. Mi nombre es Joel Rodríguez y estoy muy contento para estar aquí dando la última lección de nuestra escuela sabática. Y la lección 13 se titula Cristo en el crisol. Ya no es Junior, Joel en el crisol, no es alguien en el crisol, sino es Cristo en el crisol, no nosotros, sino Cristo en el crisol. Mira lo que la temática de la lección es, mira lo que dice. El sufrimiento de Jesús no representa meramente el sufrimiento de otro ser. Es la esencia del amor y la salvación de Dios en nuestro favor. Jesús sufrió en nuestro lugar para rescatarnos del poder del pecado, el sufrimiento y la muerte para siempre. Ahora vamos a empezar, hermanos. El sufrimiento de Jesús no empezó en la cruz, sino empezó desde su niñez. Y aunque las escrituras no hablan mucho sobre la niñez de Jesús, así dicen que uno nació en un pesebre. Un pesebre era donde se metían los animales. Era un lugar humilde donde nació Jesús, porque hasta los más pobres nacían en su propia casa, pero Jesús nació en un pesebre alrededor de puros animales, algo humilde. Y también sufrió persecución de Herodes a temprana edad, porque Herodes lo quería matar y sufrió persecución. Y mira lo que la hermana Elena de White nos dice esto. En su vida no hubo vestigios de lujo, comodidades, complacencia propia ni deleites, sino que fue una sucesión continua de abnegación y sacrificio propio. De acuerdo con su humilde nacimiento, indudablemente no tuvo grandeza ni riquezas, para que el creyente más humilde no pudiera decir que Cristo nunca supo lo que era la angustia de la pobreza apremiante. Si hubiese poseído la apariencia de la ostentación exterior, de las riquezas, de la grandeza, los más pobres habrían evitado su compañía. Por eso escogió la condición humilde de la gente mucho más numerosa. La verdad de origen celestial había de ser su tema. Tenía que sembrarla en el mundo y vivió de tal manera que era accesible para todos, para que la verdad sola impresionara los corazones humanos. Otra cosa que es para pensar es que Cristo era como la oveja negra. A excepción de Adán y Eva, antes de la caída, Jesús fue la única persona perfecta y impecable en un mundo de pecado y sufrimiento. Y entonces, hermanos, vio todo el sufrimiento. Jesús, el Padre de nosotros, vio todo el sufrimiento de sus hijos mientras estaba aquí. Cuando nosotros miramos a nuestros hijos sufriendo, ¿cuánto nos duele? Mucho.
Ahora imagínate Jesús que vio a todos sus hijos sufriendo. Imagínese cuánto dolor le causaba. Y qué tortura tuvo que haber sido. Porque Dios odia el pecado y sabe las consecuencias, hermanos, dolorosas del pecado. La que es la separación de Dios. Y tuvo que ver todo esto por 33 años. Eso es algo muy difícil y doloroso. 33 años de sufrimiento. Ponerlo en simple. Es como que si tú eres un mexicano y estás viviendo en un mundo de puros americanos, de puros gringos, digamos. Imagínate, es un poco incómodo porque todos ellos hablan inglés y tú hablas español. Tienen diferentes costumbres que tú. Es algo incómodo, como no me gusta aquí. Y digamos que estos americanos son ateos y tú eres cristiano. Cuando tú estás sufriendo, los gringos pues no te pueden hablar porque saben inglés. Y no te pueden ni consolar, ni decir, hey, estás bien, síguele orando a Dios porque son ateos. Así, y en una manera, es lo que sentía Jesús. Pero ahora, multiplica ese sentimiento por 1000, por millón. Así de tanto incomodidad, digamos, sentía Jesús, estando en este mundo de pecado, viendo las consecuencias del pecado. Y tanto los líderes como la gente común constantemente malinterpretaban la vida, los actos y las enseñanzas de Jesús, que también viendo, pues malinterpretándole, generó rechazo y odio a la gente. Odiaban a Jesús, lo rechazaban a la persona que había bajado del cielo para salvarlos. Y es algo triste, como Jesús viéndose ser rechazado. No se sentía triste porque me rechazaron, sino porque sabía la consecuencia del rechazamiento de él. Es como tú eres un papá y tu hijo es un adicto a las drogas. Y tú miras cómo se está destruyendo, cómo se está destruyendo con las drogas, y tú le ofreces tu ayuda. Hijo, ven, déjame ayudarte, y él te rechaza, no, déjame en paz, y al último termina muriéndose. Imagínate el dolor que uno como padre sentiría por su hijo. Ahora imagínate a Jesús viendo todo eso, no nada más a un hijo, sino a todos sus hijos que lo rechazaban y hasta lo querían matar. Imagínense, hermanos, imagínense. Mira lo que Mateo 23:37 dice. Jesús dice esto: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Hermanos, todos nosotros hemos sentido el rechazo en un aspecto. Todos hemos sentido el rechazo. Y es un sentimiento, es algo terrible. Es como que tú quieres a una persona y la persona no te quiere para atrás. Es un dolor. Y especialmente viendo a esa persona que esté con alguien más. Es un dolor terrible ser rechazado. No nada más en ese aspecto, sino en todos los aspectos de que nadie te quiere o cosas así. Es terrible. Y hermanos, el sufrimiento de Jesús fue igual, pero no fue rechazado por una persona, sino por varias personas. Y hermanos, esto no es lo que le daba el sufrimiento, sino que sabía cuáles eran las consecuencias que ellos iban a recibir si lo rechazaban. Y eso es lo que lo mataba, hermanos. Eso era lo que lo torturaba en una forma que nunca vamos a poder entender. Viene a morir por nosotros, pero al mismo tiempo sabe cuántas personas lo van a rechazar, sabiendo que en una forma su sufrimiento no valió la pena para esa persona porque lo rechazó. Es algo, no podemos imaginarnos, hermanos, cuánto dolor sufrió Jesús cuando estaba en este mundo. Y hermanos,
los aconsejo que lean el libro El deseado de todas las gentes. Apenas lo acabé, apenas lo terminé ayer. Es un libro hermoso sobre la vida de Jesús, y lo recomiendo si tú no sabes de la vida de Jesús, o si ya sabes de la vida de Jesús, aún léelo y léalo poniendo atención, y les va a abrir los ojos como me abrió los ojos a mí, y entender el sufrimiento de Jesús más ampliamente. Y hermanos, todo el sufrimiento que Jesús sufrió por 33 años no fue nada, no se podía comparar con el sufrimiento que empezó a tener antes de la cruz, en las últimas horas antes de la cruz. Mira lo que Mateo 26:39 dice así: y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estaba tan débil, hermanos. Jesús estaba tan débil mentalmente. Toda la carga del pecado estaba sobre él. Estaba en dolor inmenso mental, que ese dolor mental lo hacía débil físicamente, y hasta se cayó varias veces. Dice el Señor de todas las gentes que varias veces se iba a caer, y si no fuera por sus discípulos se hubiera caído. Y mira lo que dice el deseado de todas las gentes. Dice: fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verlo y oírlo, y cayó postrado en el suelo. Sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. El abismo era tan ancho, negro y profundo que su espíritu se estremecía ante él. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros, pero ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Y no nada más eso, fue rechazado, no rechazado, sino los discípulos se huyeron, lo dejaron ahí. Sus propios discípulos que habían caminado con él íntimamente por 3 años, lo dejaron solo. Y no había nadie que lo consolara mientras estaba rodeado de sus enemigos, por sus enemigos. Hermanos, cuando yo estoy estresado, cuando sufro, yo tengo a mi familia para que me apoyen, para que me consuelen. Y ese es el dolor más aceptable, hace el dolor que no duela tanto, mejor decir. Pero Jesús no tenía a nadie, hermanos, para consolarlo. Nadie estaba con él, nada más sus enemigos, pero sus enemigos no lo iban a consolar. Y hermanos, la muerte de la cruz era uno de los castigos más dolorosos y humillantes. Hermanos, la crucifixión no fue hecho para matar a la persona, sino fue hecho, hermanos, para que extendiera el dolor de la persona. Era una forma de tortura para la persona. La persona casi nunca moría por la crucifixión, sino ya le quebraban los huesos, se morían de cansancio, o los tiraban en la basura, digamos, allí donde tiraban toda la basura, y ya lo dejaban que murieran. Pero Jesús obviamente murió en la cruz, y este castigo era uno de los más humillantes, hermanos. Imagínense los puñetazos, los azotes, la corona
de espinas, los clavos. Con una espinita ya estamos llorando. Y ahora imagínense un clavo en las dos manos y en los pies. Ese dolor, estoy seguro que casi era insoportable. Pero hermanos, ese sufrimiento no era nada comparado al sufrimiento mental que Jesús estaba teniendo. Estaba recibiendo el juicio de la ira de Dios hacia el pecado. Nuestro pecado se derramó sobre Jesús. 3 veces repitió esa oración. 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, deben perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado. Los ayes y los lamentos de un mundo condenado surgen ante él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo para sí. Acepta su bautismo de sangre para que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Había dejado los atrios celestiales donde todo es pureza, felicidad y gloria para salvar a la oveja perdida, al mundo que había caído por la transgresión, y no se apartará de su misión. Se convertirá en la propiciación de una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, Jesús murió para que nosotros, pecadores, somos unos pecadores que no podemos amar. Se nos hace difícil al leer nuestra Biblia, orar, amar, hasta compartir el Evangelio porque tenemos vergüenza. Y Cristo no se avergonzó, sino aceptó la crucifixión y el dolor que nunca podremos entender completamente. Ni poquito vamos a poder entender. Tanto sufrimiento que sufrió Él. Nunca podremos entender cuánto dio por nosotros. No podemos decir, oh, dio su vida por unos perfectos, sino dio su vida por unos pecadores, como tú y como yo, para que seamos salvos y obtendremos su justicia. Hermanos, el hecho más extraordinario y asombroso de la religión bíblica es que nosotros generamos el pecado y el sufrimiento, pero nuestro Dios, nuestro Padre, cargó con ellos. No hay ninguna otra divinidad en las religiones paganas del mundo que se haya dignado a hacer esto. Buda no murió por ti. Las escrituras de los dioses del hinduismo no murieron por usted. Alá no murió por usted. Muhammad tampoco. Todas las otras religiones dicen, tienes que hacer esto, hacer. Pero Cristo dice, ya lo he hecho. Y eres salvo si te arrepientes y confías en mí. Cristo nos da la salvación gratis, gratuitamente. Las escrituras hindús dicen que la verdad es difícil de encontrar. Buda, en sus últimos años de vida, dijo, aún estoy buscando la verdad. Muhammad, el profeta de Alá, dijo, yo soy un profeta de la verdad. Pero Cristo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dice, yo soy, la verdad es difícil. No dice como Buda, estoy tratando de encontrar la verdad. Jesús no dice, soy un mensajero de la verdad, sino Cristo dice, yo soy la verdad. Algo distinto de que las otras religiones no tienen, hermanos. Hermanos, tenemos que entender que mientras estemos en este mundo de pecado, vamos a sufrir. Pero lo que podemos tener en mente es que Cristo Jesús sufrió la mayor parte para nosotros. Cargó con nuestros pecados y enfermedades. Lo que nosotros sufrimos en el ámbito personal, Él lo sufrió en forma colectiva por todos nosotros.
sufrió en una manera que nunca podremos entender, hermanos. Nunca vamos a poder entender. Por eso les aconsejo, por favor, lean El deseado de todas las gentes. Si no quieren leer todo el libro, por favor, empiecen a leer del capítulo que se llama Getsemaní y de adelante. Por favor, léanlo. Si Cristo pudo morir por usted, ¿no puede leer un capítulo? ¿Unos 2 capítulos? ¿Unos 4 capítulos? ¿En serio? Por favor, háganlo. Y otra cosa que podemos tener en mente mientras estamos sufriendo es que mientras sufrimos necesitamos acordarnos de lo que el sufrimiento de Cristo hizo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Jesús y lo que sufrió por nosotros, tenemos la promesa de la vida eterna, donde cuando estemos allí, todo lo que se nos ha prometido y garantizado fue únicamente por el crisol que padeció Cristo Jesús. Y en ese lugar donde iremos, no habrá ya más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, ni crisoles. ¿Por qué? No porque tú sufriste, sino porque Cristo Jesús sufrió la mayor parte, para que tú y yo seamos salvos. Vino a salvar la oveja perdida. Y a lo mejor aún todavía no mira su pecaminosidad, pues ahora lo puede ver. Y mire a la cruz, lo que tuvo que sufrir Cristo Jesús. Eso lo tenías que sufrir tú, pero no lo sufriste. Y no lo sufrirás si te arrepientes y crees en Jesús. Jesús sufrió el dolor físico y el dolor mental que cada pecador recibirá si sigue en los caminos pecaminosos en el día de juicio. Imagínense, en el día de juicio, cuando Cristo venga y tú no vayas al cielo y mires la nueva Jerusalén que desciende. Imagínense cuánto arrepentimiento, cuánto anhelará estar en la nueva Jerusalén y está afuera de la nueva Jerusalén. Y ya sabe el destino, que es ser destruido. Hermanos, no quiero que sean ustedes. Quiero que ustedes estén en la nueva Jerusalén. Cristo ya sufrió la mayor parte. Nuestro sufrimiento no es nada. No es nada, hermanos, comparado al sufrimiento de Jesús. Hermanos, sigamos triunfando en la vida cristiana. No porque somos salvos por obra, sino porque Cristo nos ha salvado por gracia que se recibe por medio de la fe. Tú y yo somos salvos gracias al sufrimiento de Jesús. Y cuando lleguemos al cielo, por lo menos yo le diré a Jesús: Jesús, yo no estoy aquí por lo que yo hice, sino por lo que tu cruz hizo. Y por eso estoy aquí, porque tu cruz fue suficiente. Gracias, hermanos, por ver la última lección de nuestra escuela sabática. Por favor, denle un like, comenten, suscríbanse y por favor compartan este video para la honra y gloria de Dios. Que Dios los bendiga y los miro la próxima. Bendiciones.